Hola, buenas noches. De su abuelo dice Irigoyen en una anécdota que era un hombre que jamás, que podía traicionar a sus principios pero jamás a sus rencores. Esto es algo que le dijo el presidente Fernando Belaúnde a doña Beatriz. Y también dice de él que es un hombre que guardaba un exceso de lealtad a sus rencores. Esa es la impresión que yo tengo precisamente del autor, José Carlos Irigoyen, a quien no conozco. Esta es la primera vez que lo veo en persona. No tengo la menor idea de por qué me ha invitado esta noche. Se lo voy a preguntar cuando esto termine. Supongo que eran ganas de joder a sus amigos intelectuales, ¿no? Como quien invita a sus idillas, don Melcochito. Y me pareció simpático ese gesto, por eso es que vine con mucho interés. Porque la verdad es que sí conozco a José Carlos Irigoyen porque lo sigo, leo sus feroces críticas y he venido entre otras cosas porque es uno de los críticos más desalmados y sería un estúpido de no venir, ¿no? Algún día voy a publicar un libro, ustedes saben. Más vale que nos llevemos bien. Conozco a Irigoyen por lo que escribe, que es de repente una mejor manera de conocerlo. No estoy diciendo que sea una mala persona, todavía no lo sé. Pero siento en sus dos novelas, que he leído con gran interés y en algunas páginas hasta con pasión, que es un tipo valiente, que es un tipo corajudo y honesto, que puede enfrentar los temas más difíciles como quien enfrenta toros, ¿verdad? Tanto Pequeña novela con cenizas como Orgullosamente solos, que dicho sea de paso es uno de los títulos más hermosos que he leído últimamente, ¿no? Son dos libros sobre lo mismo. Tienen tantas similitudes que parecen capítulo 1, capítulo 2 de una misma historia. En ambos hay un italiano, Pasolini, Mussolini. Tienen muchas cosas en común. Y en ambos se habla, por supuesto, del poder, del autoritarismo, del fascismo, en las formas quizás más sutiles y más aterradoras. Por ejemplo, en el ámbito familiar, por ejemplo, en el ámbito doméstico. Irigoyen habla de sí mismo y cuenta su historia con una crudeza que creo que pocos han logrado. Por alguna razón los escritores están volviéndose hacia sus orígenes y no sé si es una especie de fenómeno, pero hay muchos escritores en todo el mundo investigando sobre sus propias familias, escribiendo sobre sus padres, escribiendo sobre sus madres, sobre sus abuelos, tratando de descubrir quién diablos son. Y la verdad es que en ese esfuerzo, y habiendo libros de temas similares, incluso en la literatura peruana reciente, José Carlos logra algunas victorias que creo que todavía no consiguen otros autores quizá más famosos o más aplaudidos. Yo no he traído un texto preparado esta noche porque estaba muy ocupado entrevistando al nuevo amante de Yajaira Plasencia. pero sí he hecho mi tarea y he leído el libro y lo he subrayado. Así que algunas cosas les puedo decir. Yo no voy a leer algo escrito por mí, voy a leer algunas cosas escritas por José Carlos, que son los momentos de la novela en los cuales yo siento que la prosa de Irigoyen consigue brillar con mayor fuerza y consigue atrapar al lector como él ya lo sabe hacer y que es algo sumamente difícil de lograr. Yo siento que el personaje de la portada, Carlos Miro Quesada, no es el personaje de la novela. Yo encuentro otro personaje que me hechiza más. No quiero decir nada en contra del personaje de la novela. Simplemente que el señor Carlos Miro Quesada Laos, a quien el autor nunca llama Carlos, y eso me llamó mucho la atención, siempre es Carlos Miro Quesada Laos o mínimamente Carlos Miro Quesada.
con una especie de gesto de respeto, ¿no?, a alguien que no puede ser un simple Carlos. Es bien curioso este hecho que parece intrascendente, pero hablar de un solo personaje durante todo un libro y llamarlo con su nombre y su apellido sin caer pesado es complicado, pero me he tomado el trabajo de buscar dónde lo llama Carlos y nunca lo llama Carlos, siempre lo llama Carlos Miro Quesada. Entonces, ¿por qué digo que no es el personaje que a mí más me fascina? Porque quizás, más allá del enorme aprendizaje que para mí ha significado saber detalles de la historia política reciente, de la historia del periodismo, de las actitudes que tomaba el diario El Comercio, por ejemplo, frente a la invasión chilena, poniendo una bandera de Panamá para que no lo saquen en la ocupación de Lima, y cosas como esa que me parecen fascinantes. La historia que más me subyuga de todas es la historia de la persona a la que está dedicado el libro, y de verdad, la dedicatoria dice: desde hace mucho tiempo a Beatriz Eguren, su abuela. Y yo siento que la historia que parece secundaria es la historia principal del libro. Voy a tratar de explicar por qué. Porque es una especie de homenaje a los amores secretos, a los amores invencibles. Y cada vez que José Carlos habla de su abuela o de la historia de este amor a prueba de todo, siento que el libro se eleva enormemente. Cito un ejemplo. Entre esas fotografías que prácticamente salvé de la basura, la que más me obsesiona es una de colores mortecinos. En ella están mis padres sentados en el suelo de la sala de mi abuela, cercados de maletas grandes y oscuras, mirando a la cámara. Mi hermana y yo estamos ahí también, detrás de ellos. Se nos nota contentos por su llegada. No recuerdo nada de eso. De tanto mirar esa fotografía, a veces me asaltan intermitencias de esa mañana, pero solo sé que son ficciones generadas para reforzar mi intriga. Lo único que puedo asegurar es que mi abuela materna nos alojó en su casa y nos cuidó durante esos meses en los que mis padres se ausentaron. Ella se llama Beatriz Eguren, vive hasta hoy, sola, con más de 90 años encima, en la misma casa de entonces, una de 2 pisos y jardín, ubicada a 3 cuadras del malecón de Miraflores. De mi larga estadía en aquel lugar tampoco tengo ningún recuerdo. Por eso cierro los ojos para restaurarla. Esta es una de las primeras páginas del libro, y cuando uno llega ahí ya está absolutamente atrapado por la prosa, y no me está hablando ni de Mussolini, ni de La Torre, ni del Comercio, ni del diario Hoy, ni de los insultos que intercambiaban de un lado al otro, ni de los exilios, ni... Es muy interesante todo eso, pero a mí lo que me captura es esta imagen, esta fotografía sepia, medio decolorida, y a lo largo de toda la historia he estado esperando, impaciente, como lector, que aparezca nuevamente la historia de amor. Y decía, ya, que se acabe Mussolini, que se acabe el fascismo, el Tercer Reich. Quiero saber qué pasó con Beatriz. Y nuevamente después de varias páginas volví a llegar a la historia de amor. Y yo creo que a veces, yo no sé si esto es una intención del autor de contarnos muchas cosas con lo que no nos cuenta, pero hay una especie de música de fondo muy difícil de lograr, que hace que yo espere que la tercera parte de esta saga de no ficción o autobiográfica nos hable más de Beatriz, y no de la Beatriz que está aquí presente, sino de la Beatriz que pertenece a los personajes de la literatura, porque ya evidentemente se ha convertido en eso. No sé si era su intención, entiendo que ha autorizado la publicación del libro, cosa difícil de lograr, ¿no? La mayoría no pedimos permiso, pero de verdad es una historia que a mí me fascina más, y quiero seguir compartiendo las apariciones de Beatriz a lo largo del libro. Fernando ha mencionado a Daniel Russo, que es un personaje del que hemos escuchado por lo menos hablar cuando hemos hecho caminatas a Marcahuasi, ¿verdad? Beatriz Eguren sabía que Russo y mi abuelo asistirían a la fiesta. Para evitar cualquier confrontación, se presentó con una máscara plateada que ocultaba su rostro y un pañuelo que le cubría la cabellera. Era imposible identificarla.
Russo consultó a uno de sus amigos, que era organizador del evento, si es que mi abuela se encontraba entre la concurrencia. Cuando se lo confirmaron, recorrió todo el salón principal intentando adivinar a mi abuela entre las muchachas con antifaz, hasta que se topó con mi abuelo, quien parecía también estar buscando algo. Russo comprendió de inmediato que era lo mismo que él quería encontrar. Esa certeza le hirvió la sangre y siguió en su desesperada indagación, llegando a quitarles la máscara a dos invitadas, creyendo que eran mi abuela. Beatriz Eguren fue delatada por un mechón rojo que se coló entre la máscara y el pañuelo de su disfraz. Apenas Russo la descubrió, la condujo tomándola del brazo hasta los solitarios jardines del edificio municipal. Ahí, encolerizado, le endilgó una sarta de imprecaciones y groserías tan brutales que 70 años después mi abuela se niega a repetírmelas. Pero como dije, ella ya no le tenía miedo y le respondió tranquila, con una voz delicada y segura, que no tenía que darle explicaciones de nada, que ese era el final y que no la buscara más. Esa misma noche rompió con él para irse con Carlos Miró Quesada. Russo, creyendo que mi abuela no tendría nunca la personalidad suficiente para dejarlo, no pudo soportar el golpe. Durante varios meses estuvo postrado en la cama de un hospital psiquiátrico de Nueva York, producto de una salvaje depresión que lo descalabró por completo. La razón por la que estoy seguro muchos como yo se sentirán tan identificados con varios de los fragmentos de este libro es que, creo yo, esta especie de rebeldía contra el autoritarismo, contra el poder omnímodo que uno encuentra tanto en la primera novela de Irigoyen, Pequeña novela con cenizas, como en esta. Él mismo habla de esta especie de fascismo familiar que muchos hemos sufrido, sin duda, y que lo conocemos de cerca, pero que quizás nunca le habíamos puesto semejante rótulo. La misma valentía con la que José Carlos habla de su padre y del el poder omnímodo que él representaba, la aplica aquí para nuevamente contar historias sobre uno mismo que la mayoría no se atrevería. Me interesa citar solamente la parte en la que él habla de esto que denomina fascismo familiar. Hasta hoy no sé por qué en mucho de lo que he escrito, e incluso en ciertos momentos de definición personal, irrumpen imágenes y pensamientos cargados de totalitarismo y represión que no puedo derrotar, y que con cada victoria me apartan más de lo que según los demás han consagrado como el lado correcto de las cosas. Sospecho que haber sido en la infancia parte de una suerte de fascismo, el familiar, el que se apropia y manipula las vidas y los cuerpos, ha dejado indeseables consecuencias emocionales, ideológicas y viscerales en mí, que al borde de los 40 años todavía procuro desentrañar. En ese fascismo familiar yo fui un territorio ocupado. Mi participación dentro de ese sistema fue como víctima, pero no debemos olvidar que no hay fascismo que triunfe si no hay quienes estén dispuestos a ser sus víctimas, a ser engranajes inferiores del mecanismo que los degrada y los despoja de sus caracteres humanos. Ese ha sido mi caso. Yo siento que José Carlos está construyendo muy pacientemente una especie de museo de la memoria personal, que tiene que ser un trabajo doloroso en muchos momentos. Decir que es una novela de no ficción es, digamos, la manera en que probablemente las librerías catalogarán este libro. Pero yo siento también que es una especie de búsqueda de alguien con quien identificarse. Todos en nuestras familias a veces tenemos problemas con no encontrar a alguien en quien reflejarnos, a quien imitar. Y siento que, ya que él nos ha contado la historia del papá, en este caso, esta especie de homenaje que hace a su abuelo, le permite también entender quién diablos es. Y de hecho, el personaje del libro no es, y él no pretende, dejarlo como
como un prócer, como un personaje admirable, sino que muestra todos sus lados más imperfectos, sus lados oscuros, y lo hace sin ninguna piedad. Es decir, no es un libro dulcete de homenaje familiar, no es una semblanza que vaya necesariamente a enorgullecer a los Miro Quesada. Yo quisiera ver qué cosa reseña el Comercio sobre este libro, sería interesante. Entiendo que van a publicar un adelanto de alguna parte que no nos menciona. Hay pocas, ¿no? Pero hay. Pero más allá de las historias interesantes, apasionantes sobre la historia del Perú o la historia del mundo, más allá de si realmente Carlos Miro Quesada le regaló un chullo a Hitler o no, que es el único dato que José Carlos no ha podido verificar, todo lo demás está perfectamente investigado como buen periodista que es. Más allá de eso, insisto, José Carlos nos debe la tercera novela, que espero que esté escribiendo. Muchos escritores recientemente están dividiendo sus libros casi como capítulos de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Secuelas, precuelas, esto es lo que pasó antes, esto es lo que pasa después, y entonces vino mi tatarabuelo, y después llegan hasta el Génesis y el origen de las especies. Yo no sé si sea necesario saber tanto, pero he encontrado la explicación también en el propio libro a ese esfuerzo que muchos hacemos por saber sobre los abuelos y los padres, por entrevistar a las nanas, a las empleadas domésticas, a los vecinos. Y creo que José Carlos lo explica muy bien cuando dice: no me propuse escribir este libro para defender a Carlos Miró Quesada. Lo hice porque quería demostrarme que, aún desmintiendo la indulgente versión que me dieron sobre él en mi infancia, aún contrastándola con los documentos y con los hechos probados, es posible seguir manteniéndolo como esa figura que, sin conocer nunca, quise tanto de niño y de adolescente. Él fue el modelo al que yo aspiraba a ser cuando creciera. El ciudadano al que la sociedad concedió multitud de reconocimientos, el caballero intachable que no podía estar lejos de mi abuela sin escribirle una carta diaria en la que le recordaba su incapacidad de disfrutar de la vida sin tenerla a su lado. Roma no es Roma sin ti, es el vacío. Y el padre ejemplar de dos niñas que lo recordaban con amor muchos años después de haber fallecido. Esa es la persona que quería salvar, que creo que todavía intento salvar, para poder salvarme también a mí, para probarme que, a pesar de todos los estigmas que me heredó y que permanecen en mi pensamiento y en mi cuerpo, que a pesar de que sus errores y sus excesos circulan en mi sangre y que de manera casi instintiva he avalado en mi literatura y en mi existencia, hay redención para nosotros. Pero a estas alturas ya no estoy tan seguro de eso. Mi solitaria certeza es que estoy con él y contra él en la claridad, en la luz, con él en las oscuras vísceras. Gracias.